El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón, y lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les propongo que hagamos un recorrido exegético. Palabra que hoy estamos celebrando, tercer domingo ordinario, ciclo A. En la primera lectura se nos pone en el contexto muy doloroso en la vida del pueblo de Israel. Hacia el año 734 a.C., despertó el gran león, el imperio asirio. Y entonces un pueblo poderoso y cruel, un pueblo idólatra, asirio, porque tenían entre los dioses a un dios que era el mayor de todos los demás dioses, el pueblo, el dios Asur. Recuerden, Asirio tenía como dios al dios Asur. Entonces, este pueblo llegó a la zona de Israel y lo invadió. En el año 732 a.C., 734 son invadidos, 732 son deportados. Toda la zona de la Galilea, todos los habitantes son barridos, como quien barre la basura. Son sacados en contra de su voluntad de su tierra, la tierra de sus padres. Y son enviados entonces en esa deportación a Asiria. Y envían de allá entonces también gente para repoblar la zona desocupada. Y así entonces entendemos ahora por qué Galilea de los paganos. Pero
En el año 721 a.C. hay una buena noticia en medio del sufrimiento. Y la buena noticia es que por fin pueden zafarse del yugo opresor de los asirios. Un rey llamado Sedecías, ¿verdad? Este rey, Dios le inspira, le da los medios para poder liberar al pueblo de Israel de aquel sometimiento, de aquella cruel esclavitud. Pero esto que ocurrió en el plano humano, el hombre de Dios llamado profeta Isaías ve que es una profecía de lo que al final va a ocurrir, porque todos somos sometidos no por un imperio cruel, hablando humanamente, no, sino por alguien más cruel, que no solamente quiere nuestro sufrimiento terreno y temporal, sino nuestro sufrimiento eterno. Y ese es el demonio. Y la buena noticia es que Jesucristo es quien cumple cabalmente lo que el profeta profetizó, ¿verdad? Lo que Dios prometió a través del profeta es cumplido en su Hijo Jesucristo. Y ahora entendemos el pueblo que... Hermanos, estamos invitados entonces a ver la luz. No nos acostumbremos a la oscuridad. Estamos muchos acostumbrados a ver las noticias. Leemos, escuchamos, oímos. Nos acostumbramos ya a ello. Ya incluso los medios de comunicación, antes estaba censurada lo que es la sangre, las vísceras, no, ahorita ya no. Ya no. Nos estamos acostumbrados a estos niveles de violencia, a vivir en la violencia. No nos podemos acostumbrar a lo que no es grato a los ojos de Dios. Por lo tanto, no nos podemos acostumbrar a una estructura de corrupción injusta. No nos podemos acostumbrar a estos niveles de violencia. No nos podemos acostumbrar a un estado de impunidad, ¿verdad? No nos podemos acostumbrar. No podemos acostumbrarnos a la corrupción. No podemos acostumbrarnos a la inmoralidad. No podemos acostumbrarnos a vivir en el desorden, en el libertinaje. No podemos acostumbrarnos. Por eso, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Despierta, pueblo de Dios. Mira. Y Cristo viene a iluminar nuestra vida personal y nuestro ser en todas sus dimensiones. La dimensión afectiva, la dimensión psicológica, humana, espiritual, sexual, económica. Tienen que estar iluminadas por el que es la luz. Luz que no es temporal, luz que es eterna. Transforma tu vida, empiézala a transformar. Ayúdala al Señor diciéndole sí, transforma tu vida oscura en una vida de luz. Que tu vida ya no sea de noche, sea vivida de día, en la claridad de la gracia. Entonces, volteamos a ver hacia la segunda lectura, que es la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y dicho sea de paso, vamos a estar escuchando esta carta desde ahora hasta antes de que comience la Cuaresma. Es decir, la próxima semana también vamos a escuchar la continuación de esta carta, ¿verdad? Y entonces vemos, caray, qué necesitados estaban esos corintios. Se decían cristianos, se decían conocedores de Cristo, y sin embargo, mucha envidia, soberbia. ¿Y cuál es el fruto de la envidia y de la soberbia? Recuerda, la soberbia es el peor de todos
los 7 pecados capitales, y esto es como para que los pecados capitales es la soberbia, que incluso echó a perder a uno de los ángeles de Dios, a Luxbel. Perder a todos, incluso no solamente a los laicos, sino también a nosotros los consagrados. La soberbia. Y ahí vemos a los corintios. Los corintios, Pablo los ve, y es una comunidad, y ahora está dividida. Intereses partidistas, grupismo, ¿verdad? Unos alegan que son de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas. Y Pablo, Dios le da la inteligencia, la sabiduría, las palabras, se las inspira para decirles: así no podemos decir que somos cristianos. Y esto es para nosotros. Una familia dividida es una familia necesitada de conversión. Entonces, dividida, es tan necesitado de conversión. Una comunidad religiosa dividida, una pastoral, un movimiento, llámese como si está dividido, está necesitado de conversión. Un patronato dividido, una capilla, una parroquia dividida, está necesitada de conversión. Un matrimonio dividido, unos hermanos divididos, estamos necesitados de conversión. Hermanos, estamos necesitados. Nosotros, y se nos recuerda en la carta, ¿a quién estamos siguiendo? Pues si seguimos a Cristo, debe de haber unión. Pero cuando seguimos a los hombres, o cuando nos seguimos a nosotros mismos, y anteponemos los intereses de Cristo a los de nosotros, ahí comienza a ser destruida la obra de Dios. Y ahí comienza en la división la obra del diablo, del que todo lo divide. Donde hay división, podríamos presumir que somos el mejor grupo de la iglesia. ¿A qué nombre le pondremos? El nombre del movimiento que ustedes quieran ponerle. Opus Dei, Legionarios de Cristo, no sé, ¿verdad? Renovación Carismática, Jornada de Vida Cristiana, Arcoíris, en el Espíritu, bueno, lo que ustedes quieran ponerle. Pero si hay división, se pone en evidencia que estamos necesitados de conversión. Entonces, conclusión, estamos necesitados todos de conversión, todos. Y hoy volteamos a ver el Evangelio entonces. Mira, estamos necesitados de conversión también cuando nos las pasamos quejando, cuando nos las pasamos acusando. Una persona que acusa, ¿verdad? Una persona que se hace víctima, una persona que siembra cizaña, está necesitada de conversión. Una persona que es mezquina, una persona que es incongruente, necesitados de conversión. Una persona que ha endurecido el corazón por la dura vida que ha llevado, está necesitada de conversión, es decir, de sanación, de encontrarse con Cristo. Y aquí entonces vemos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña hoy, hermoso Evangelio, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Y esto es para que no nos quejemos. Mira en qué momento Jesucristo comienza su vida pública. Cuando suenan tambores de guerra, justo cuando se visualiza que empezará la persecución, es apresado Juan el Bautista. Y justo cuando está lo más tupido de Dios, comienza su ministerio. Y mira en dónde lo comienza. No lo comienza en el templo, no lo comienza en el templo, no lo comienza en la ciudad de Jerusalén,
No lo comienza entre los mejores de aquella sociedad, hablando moralmente, civilmente, espiritualmente. No lo comienza ahí. ¿Dónde comienza Jesús su misión? En Cafarnaúm. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijimos hace un momento de aquella zona de la Galilea que había sido arrasada y que tenía hasta ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo apareció predicando? ¿Cuántos siglos habían pasado? 8 siglos habían pasado. 8 siglos. Y todavía aquella zona de la Galilea se le había quedado ese apodo peyorativo, ese calificativo, ¿verdad? Galilea de los paganos. Porque solamente en Cafarnaúm, cuando Jesús se hace presente ahí, 1/3 parte de la población era judía. Todos los demás eran paganos. Paganos. Y Jesús comienza su predicación ahí donde hace falta la luz, donde no es conocido Dios. Ahí comienza Jesús a predicar el Evangelio. Qué hermosa palabra y qué hermosa enseñanza. Muchas veces nosotros queremos comenzar las obras de Dios cuando estén dadas las condiciones, pero no es así. En los proyectos de Dios a veces tenemos que navegar contracorriente, pero así nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre tenemos que estar abiertos a la acción de Dios, para ver qué nos está pidiendo, en qué momento los está pidiendo y cómo nos los está pidiendo. Abiertos siempre a la voluntad de Dios. Entonces, en la tierra donde la luz no había llegado, porque habitaban en las sombras de la muerte, aparece la luz. Cristo es la luz. Y nos lo dice entonces con su persona, con su predicación, con sus acciones. Nos dice que Él es la luz. Ha venido a rescatar a los que... Y hoy ha venido a rescatarnos a nosotros. Pero el que quiere salvarnos a nosotros, no puede salvarnos sin nosotros. ¿Qué es lo que nos pide para que nosotros entremos en su voluntad? Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Este es el llamado que el Señor nos hace hoy, en el hoy que nos está tocando vivir. Cuáles sean los desafíos que estés enfrentando hoy o vayas a enfrentar mañana. Pero hoy el Señor te hace a ti, Cecilio, Kenia, conviértete. Es un llamado de amor, es una exhortación para que te encuentres con su amor misericordioso, que todo lo que toca lo renueva, lo restaura, lo hace nuevo, lo resucita si está muerto, lo libera. Conviértete, pueblo de Dios. Todos estamos necesitados. Y la conversión no comienza de afuera hacia adentro, comienza desde lo más íntimo del ser. Lo toca, lo sana y lo transforma, lo limpia, lo purifica. En una persona habitada por Dios ya no reina la oscuridad, ya no más amarguras, hay paz. Como aquella hermosa poesía de Salvador Díaz Mirón: vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Hermanos, ¿qué hora es? Señor, es la hora de convertirnos. Y la conversión es tarea de toda la vida y de todos los días, por lo tanto. Es la tarea siempre pendiente de realizar. Todos debemos de convertirnos. Todos. Unos de una cosa, otros de otra cosa.
Todos tenemos una parte que ha sido redimida. Eso bonito que tienes de ti, el buen trato con la gente, ese es un don que Dios te ha dado. Es la parte que te ha redimido, por poner un ejemplo. Pero aquella otra parte, ¿verdad? Posiblemente la dimensión sexual, o posiblemente la luz del Evangelio necesite llegar hasta los bolsillos, porque te cuesta trabajo compartir. Tiene que ser redimido el hombre total, no solamente una parte del hombre, el hombre total, ¿verdad? Por eso a mis queridas ovejitas del buen pastor, les he pedido esto: si hay conversión, entonces viene de adentro hacia afuera, y cuando llega a la superficie de nuestra vida, empezamos a ponerla en evidencia, porque empezamos a saber vestir a la hora de venir al encuentro con el Señor. Tenemos otra presentación, ¿verdad? Y otra actitud ante la vida. Ya no nos quejamos. En una persona quejumbrosa como yo, ¿verdad? Entonces hace falta conversión. Hace falta conversión porque hace falta sanación. Hoy esta es la invitación, hermanos. El Señor no quiere que te pierdas y te pide que te conviertas. Conviértete a Él. ¿Y cuál es la finalidad de esta conversión? Para que seamos después, le ayudemos en la tarea de pescar hombres. El que es convertido por el Señor, el que es pescado por Dios, después Dios lo envía a pescar, a salvar almas, a pescar hombres. Que Dios nos conceda la gracia, a partir de esta palabra, revisar nuestra vida. ¿Cómo he hecho la obra de la conversión? ¿Cómo he hecho la tarea de la conversión? ¿He hecho renuncias? ¿He quitado obstáculos para que la luz de Dios llegue hasta mí? ¿Qué es lo que me falta todavía por renunciar? ¿Qué es lo que me falta por entregarle a Dios? ¿Qué es lo que todavía no estoy dispuesto a renunciar para convertirme al Señor? Que el Señor te conceda el don del Espíritu Santo para que, revisando tu vida, te conviertas a Él y no descuides esta tarea que, recuerda, no va a terminar la tarea de la conversión hasta que nos muramos, hasta la vida eterna. Dios nos conceda el don de la perseverancia también. Amén.